Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca y justamente para analizar muchas de las cosas que pasaron el fin de semana y lo que viene durante esta semana. La ciudadanía en una total adaptación, muchos de ellos quizás porque les cuesta el cambio cultural, para pensar bien, otros porque quieren romper las reglas y que nadie les diga lo que tiene que hacer. Y bueno, pero eso es una cuestión que realmente daña al sistema sanitario y daña todo el esfuerzo que se viene realizando. Mientras toda la realidad pasa por un ángulo, parece que la política pasa por el otro. La semana pasada en la Cámara de Diputados no se ponían de acuerdo para si sesionar, cómo sesionar, dónde sesionar, si virtual, si presencial, cada uno en su postura, con horas y horas de negociaciones que no llegaron a ningún lado. El capítulo de eso, de cómo van a trabajar, porque tienen que trabajar evidentemente los diputados de la Nación, sigue esta semana, más precisamente en el día de mañana, Giselle. Así es. También los diputados tienen problemas con las reglas, no saben que son parte de la sociedad. Claro. Porque justamente no se ponen de acuerdo, oficialismo y oposición, para establecer las reglas, la modalidad en la que van a sesionar, con protocolos que cada uno interpreta a su modo, ¿no? Los protocolos virtuales. Bueno, ¿qué pasó hoy? Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, convocó para mañana a las 7 de la tarde a la Comisión de Labor Parlamentaria justamente para reanudar el diálogo que se rompió después de la sesión escandalosa de la semana pasada con la oposición para ver cómo van a sesionar, si de manera virtual, de manera presencial, de manera mixta. Lo hizo porque también, después de tener una reunión la semana pasada con el presidente en Olivos y Máximo Kirchner, decidieron que no podían avanzar solos, claro, votando leyes importantes, porque si bien la semana pasada la mayoría, no como decían las reglas, que tenía que ser por consenso aprobar el protocolo para sesionar de manera virtual, se avanzó con la mayoría y se votó la ley que da promoción al turismo y una media sanción a la ley de pesca. Son leyes que son importantes para esos sectores. Y que estaba de acuerdo todo el arco político. Y que estaba de acuerdo todo el arco político. Pero el problema ahora es que lo que dicen en el gobierno es, no podemos avanzar por nuestra cuenta, con nuestra interpretación del protocolo, votar leyes importantes como la reforma judicial o el presupuesto o la movilidad jubilatoria y que después la oposición vaya a la justicia, como ya fue, que ahora te lo voy a contar, y después esas leyes se caigan. Entonces, más allá de eso, también el consensuar. ámbito del Congreso es el ámbito por excelencia de negociación política, constantemente. El gobierno en algún punto se pondría en una situación muy incómoda si claro, avanza sin tener en cuenta también o sin dar el debate con la mayor oposición que tiene en el Congreso. Claro, porque vos pensás que el Frente de Todos tiene 119 diputados, 118 porque se les fue de Mendiguren, que está en otro cargo. Y el Juntos por el Cambio tiene 116. O sea, están muy parejos. El Congreso, la Cámara de Diputados está dividida entre ellos prácticamente. Entonces, bueno, Juntos por el Cambio tuvo una reunión por Zoom, la que tiene todos los lunes las popes, las cabezas de los distintos partidos, con Mauricio Macri ya desde la Quinta de los Abrojos, porque volvió de Suiza, Horacio Rodríguez Larreta, no estuvo Vidal. Todos los presidentes de los partidos, de los bloques legislativos, decidieron que por supuesto van a concurrir a esa reunión de labor parlamentaria y que van a apostar también por el diálogo. No se pusieron de acuerdo con presentarle al gobierno un plan para los próximos 30 años de desarrollo, pero bueno, lo siguen trabajando porque siguen las internas también en Juntos para el Cambio. ¿Qué van a proponerle mañana a Massa? Lo mismo que le propusieron el martes pasado. Que se deje de lado las reformas importantes. No, que un protocolo de funcionamiento mixto. Este protocolo virtual que había que renovar todos los meses y que esta vez no quiso renovar la oposición por consenso porque tiene miedo de que metan para tratar proyectos complicados como la reforma judicial. Dice, es como, digamos, de manera telemática es difícil discutir y debatir y votar proyectos importantes porque ¿viste? Se apagan los micrófonos, no se escuchan, se cuentan, ¿viste? No sé si puede pasar ahí que haya algún problema de corte de luz, de algo que justo alguien quiere votar y no pueda, que se le caiga el sistema, con lo cual... Las negociaciones lógicas del Congreso no se pueden dar tampoco de forma virtual. Obvio. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, nosotros vamos a proponer que para las sesiones que se van a tratar proyectos importantes como el presupuesto 2021,
la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la reforma judicial y el impuesto o aporte por única vez a los ricos, aporte obligatorio, se haga de manera presencial. O sea, la oposición quiere estar ahí. Los 94 diputados, como estuvieron la semana pasada sentados, que no se les reconoció la presencia, bueno, ellos quieren estar ahí. Si después el Frente de Todos o el resto quiere hacerlo de manera virtual, ellos no se oponen, pero ellos quieren estar. Y bueno, que se haga una suerte La contra de... es que justo saltó un COVID positivo, ¿no? Entre todos los diputados que estuvieron la semana pasada, el diputado Suárez Claro, fue bueno, el que dio eso... positivo y están hisopando a 36 personas con las que estuvo, porque bueno, no deja de ser que están en un lugar cerrado y mantienen, por supuesto, cierta cercanía o charla por más de 15 minutos. Vamos a discutir toda esta modalidad de funcionamiento en la Cámara de Diputados con Alejandro Cacase, que es diputado nacional por San Luis, por la UCR. Diputado, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, un gusto estar en el programa, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. En algún punto quería preguntarles cómo van a hacer para negociar, para que finalmente puedan volver a trabajar normalmente, ¿no? O en esta nueva normalidad. La verdad que hemos venido trabajando bien y con continuidad todas las semanas. Pero lo primero que hay que entender es que las normas que se acuerdan después no se pueden cambiar unilateralmente. Es decir, nosotros establecimos un protocolo de sesiones virtuales que fue hecho por consenso, lo votamos con una mayoría grabada, de esa forma nos apartamos del reglamento, como el propio reglamento prevé, y establecimos que de esa forma se tenía que hacer el cambio por consenso. Y el oficialismo trató de avanzar solo haciendo un cambio sobre eso sin tener el consenso del resto de las fuerzas políticas y sobre todo de Juntos por el Cambio, que representa el 45% de la Cámara de Diputados. Y esto es lo primero que objetamos, porque en una democracia constitucional, así como hay un principio de la mayoría, también hay procedimientos, reglas. La mayoría tiene derecho a tratar los temas que proponga, pero cumpliendo con las reglas. Entonces, cuando el protocolo se venció, fue algo temporal, que era para tratar temas vinculados al COVID, fundamentalmente, pasó a regir el reglamento y por eso el reglamento establece las sesiones presenciales. Y por eso nosotros objetamos y cuestionamos la validez el otro día de la sesión, al punto que después la justicia, a través del fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, ratificó que el protocolo al día de la fecha, que fue el 3 de septiembre la sentencia, en la actualidad, no estaba vigente porque ese consenso no se había producido. Entonces, de esto hay que salir con acuerdos, de eso no me cabe duda, pero el acuerdo requiere no imponer sobre ninguna parte, sino poder conversar cómo se sigue funcionando. Ahora, ¿y no cree que estar todos en el recinto supone un peligro sanitario para que puedan contagiarse entre todos? Bueno, es que eso se puede resolver de varias maneras. Primero, se puede ir a un espacio más grande, es decir, la propia legislatura de la provincia de Buenos Aires tuvo ese sistema, se sugirió en muchas oportunidades que se pudiera hacer fuera del recinto en otro lugar que permitiera el adecuado distanciamiento, pero el oficialismo eso no quiso. Lo que se ha planteado sobre todo es que si bien las sesiones virtuales han sido una herramienta positiva para darle continuidad institucional al Congreso, sí, también es cierto que lo hicimos para tratar muchos temas vinculados a la pandemia y que en general tenían un enorme grado de acuerdo, no requerían mayor discusión porque estaban previamente saldadas esas discusiones en comisiones y se fue ahí y se votó. Cuando se adoptó el sistema, la propia empresa Cisco, y lo manifestó el presidente de la Cámara por el sistema que hemos contratado, sí, habla de una sesión que a las 7 horas se cae, y esto nos ha pasado, que se ha caído la sesión, y eso hizo que haya que limitar los oradores, no pueden hablar todos los diputados. Claro, ya cambia toda la dinámica. Claro, no hablan la cantidad de minutos que el reglamento establece, y entonces, claro, por darles un ejemplo, una cosa es discutir la habilitación de la donación de plasma para COVID, que es importantísimo y estamos todos de acuerdo, y eso uno en un minuto puede manifestar la adhesión, y otra es discutir la reforma judicial que crea 1.700 cargos, hace una transformación masiva sobre el sistema y a nivel de las provincias, y en 3 minutos por diputado y con 2/3 partes de los diputados de un bloque no pudiendo hablar, claramente no permite dar un debate completo del tema. Entonces, lo que nosotros planteamos básicamente, y es
un poco lo que se va a plantear en la reunión mañana con el presidente de la Cámara es renovemos el protocolo para continuar con las comisiones, para continuar con las sesiones, para poder aprobar las leyes necesarias vinculadas a la pandemia, pero con los temas que no están vinculados a la pandemia y sobre todo con los temas que son más complejos en su discusión o más conflictivos, hagamos para eso las sesiones presenciales donde podamos cumplir el reglamento cabalmente, dar toda la discusión. Hay inclusive una posibilidad que se ha discutido ahí, que me parece muy razonable, que es permitir a los diputados que no pueden directamente asistir, pero porque tienen una razón fundada, porque pertenecen a un grupo de riesgo, tienen un factor de comorbilidad, que eso sí lo puedan hacer telemáticamente, pero el resto de los diputados vayamos, como marca el reglamento, a la sesión presencial. Vamos con las preguntas, a ver si se... Sí, ¿qué tal, diputado? Presentaron ayer, Juntos por el Cambio, un amparo para anular la sesión de la semana pasada, la sesión de la polémica en la que se votó una ley importante para darle promoción al turismo. Si eso tiene, digamos, si se lo concede la justicia y se anula esa sesión, ¿qué pasa con las leyes? ¿Tienen que volver a votar? ¿Están pensando en hacer otra propuesta si mañana negocian? A ver, lo primero, es muy importante y pertinente la pregunta porque me permite aclarar lo siguiente. La discusión nada tenía que ver con el turismo y con la pesca, al punto de que nosotros le propusimos al oficialismo validar el reglamento, el protocolo de funcionamiento virtual para esa sesión, sacar esas leyes, sancionarlas y discutir el tema al día siguiente. Ellos no quisieron. Le propusimos también renovar por 30 días el protocolo, tratar todos los temas de la manera virtual, a excepción de la reforma previsional, la movilidad jubilatoria, y la reforma judicial. Tampoco quisieron y se negaron a ponerlo por escrito. Esto muestra que no se trataba de esas leyes, sino que lo que el oficialismo claramente quería era tener la herramienta para poder sesionar cuando quisiera y sin consenso de la oposición, sobre todo para tratar la reforma judicial. Y de eso, por supuesto, nosotros nos dimos cuenta. De lo contrario, el oficialismo hubiera aceptado esa alternativa. ¿Pero qué pasaría con esta ley? Lo que nosotros hemos impugnado, sobre todo, es el acta de labor parlamentaria que renueva el protocolo e impone la prórroga sin el consenso, sin la condición que se requería. Sobre el turismo en sí, la ley se puede ratificar si esa consecuencia se produjera. Nosotros desde largo tiempo venimos pidiendo la declaración de la emergencia en turismo, era lo que nuestro dictamen de minoría proponía, que el del oficialismo de hecho no. Lo que se trató fue una media sanción que vino del Senado, que de hecho, si consultan con los sectores turísticos, es insuficiente para ellos lo que se dispuso, pero eso tiene solución o convalidación. Acá el tema real es la discusión del protocolo y cómo se tratan los temas que no hay consenso. Claro. Claramente, como digo, la reforma judicial no es un tema de la pandemia. Puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero es claro que es un tema que no es vinculado al COVID. Nico. Diputado, hay países en los cuales, países con sistemas parlamentarios, en los cuales si la asamblea no funciona, no hay gobierno. ¿Han buscado cómo se adaptaron esos países como para traer otras propuestas? Estamos hablando de legislaturas, por ejemplo, la francesa con 570 diputados, el Reino Unido que con salones muy pequeños. ¿Han buscado cómo hicieron ellos para poder seguir funcionando, siendo sistemas en los cuales sí o sí tienen que sesionar como para traer esas ideas y proponerlas? Sí, por supuesto hemos visto muchos antecedentes. Bueno que llames a esa reflexión. Por un lado, acá no es parlamentario el sistema, ¿no? Por eso digo, hay sistemas en los que si no funciona el Congreso, no hay gobierno. Acá el presidente ha seguido gobernando y de hecho ha legislado por decreto y ha usado en oportunidades el decir que el Congreso no funcionaba para continuar legislando por decreto, aun cuando el Congreso estaba en sesiones. Yo creo que no hay que descartar la posibilidad de instalar la virtualidad como un sistema a utilizar. Lo que no puede hacer el oficialismo es hacerlo imponiéndolo y sin acuerdo. Es decir, yo, por darles un ejemplo, fui el primer diputado que presentó un proyecto para establecer las sesiones virtuales en el Congreso. Lo hice el 25 de marzo, apenas 5 días de dictado el aislamiento, pero para eso propuse una reforma del reglamento, es decir, que el propio cuerpo avalara modificar sus reglas para empezar a sesionar virtualmente.
Por eso voy a lo del principio. No es el tema del formato de que se establece, sino de que el oficialismo pretenda vulnerar las reglas, salteárselas e imponer un nuevo procedimiento sin reformar el existente, ¿no? Diputado, estábamos fuera del aire hablando con Nicolás acerca de San Luis y las restricciones que tiene. ¿Usted dónde está? ¿Está en su provincia o se quedó acá en la capital? No, estoy de vuelta ahora en mi provincia, aunque estoy en una habitación de hotel donde ha dispuesto la cuarentena el gobierno de la provincia de San Luis, así que estoy aquí aislado. Vine con el PCR negativo. Y aún así tiene que cumplir el aislamiento. Aún así tengo que cumplir un aislamiento que me han dispuesto de 7 días hasta que pueda realizar un nuevo PCR y si confirma otra vez el negativo, ahí me voy a poder ir a mi casa. Pero más allá de mi situación, lo que me preocupa mucho, debo decirles, es que a medida que han avanzado los contagios de coronavirus en la provincia y se ha vuelto a la fase 1, los pacientes con síntomas leves o que no tienen síntomas están siendo trasladados a centros de emergencia que ha dispuesto el gobierno y sacados de su casa contra su voluntad, y esto está generando muchísima preocupación en la provincia, porque tengamos presente que en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en distintos distritos que he hablado con las autoridades de salud, cuando hay pacientes que tienen síntomas leves o sin síntomas, son aislados domiciliariamente. Diputado, y cuando no tienen condiciones de habitabilidad, a veces se lo hace en hoteles, pero acá están siendo todos trasladados a centros de emergencia montados por el gobierno que tienen condiciones de habitabilidad muy, muy negativas. Pero, diputado, eso es ilegal. Sí, acá hay una discusión, hay ciudadanos que están buscando presentar habeas corpus al respecto y están haciendo protestas porque además no es de sentido común la solución, porque por darles un ejemplo, la Villa de Merlo, que es una localidad turística por excelencia que seguro todos conocen, tiene una capacidad hotelera enorme, toda ociosa hoy, disponible para alojar a los pacientes leves si fuera necesario, y por el contrario, las personas que se han infectado en Merlo han sido trasladadas 200 kilómetros hasta Villa Mercedes para ir a estos lugares donde los ponen en pabellones con decenas de personas que tienen distintos cuadros. No, es tremendo. Realmente es una situación muy preocupante que estamos viviendo estos días con eso. Diputado, nosotros, perdóname Nico, nos estamos preguntando en líneas generales en el programa, ahora vamos a entrar a debatir con más amplitud con mis compañeros, acerca de si los ciudadanos en la Argentina respetamos las reglas o nos cuesta. ¿Qué pasa en San Luis principalmente? ¿Se están respetando lo que en algún punto la provincia dispone? Yo creo que hay mucho ánimo y voluntad de los ciudadanos de cuidarnos entre todos. Sí, yo lo veo a eso. Lo que pasa es que el gobierno es el que no confía en la responsabilidad de los ciudadanos y entonces en vez de apelar a eso siempre apela a mecanismos de control tan duros. Me parece que es un error en general de nuestra política el menospreciar la capacidad de los ciudadanos de cuidarse y ser responsables. Quizás haya una desconfianza mutua, diputado, Fíjate que, por ejemplo, en Uruguay no ha habido ni siquiera cuarentena estricta, obligatoria, y sin embargo tiene infinitamente menos muertes y casos de contagio que nosotros, ¿no? Y acá el Estado se hace responsable de todas las medidas y después también la gente lo hace responsable al Estado por las consecuencias. Hay una desconfianza mutua entre el Estado y la sociedad. Evidentemente, y Uruguay también es otro caso, otra cultura muy diferente también a la de los argentinos, que tendemos generalmente a desafiar a las normas. Por eso le preguntaba en San Luis cómo se están comportando la ciudadanía. No, la verdad que ha sido siempre muy respetuoso, aún con medidas que yo tildaría hasta de autoritarias que el gobierno ha tomado, igualmente la ciudadanía en general ha aceptado cumplirlas. Lo que pasa es que, claro, cuando ya no se permitió, por ejemplo, que a los propios ciudadanos que estaban varados en otras provincias se los dejara volver, o que ahora cuando alguien se contagie le pase esto de que se lo saque de su casa contra su voluntad, ya genera también incentivos perversos. La gente no quiere siquiera declarar que está teniendo síntomas para... Los empuja a la clandestinidad. Tremendo. Y está siendo negativo para la salud pública. Diputado, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Y ustedes qué creen? ¿La ciudadanía en realidad respeta las normas o no, Facu? Siempre hay un porcentaje que no, pero es cierto también que a esta altura la flexibilidad permite que se vea lo que se vio durante estos últimos días.
Yo, de hecho, salí y volví por primera vez después de 6 meses a los bosques de Palermo. Me pareció casi que estaba como un turista en mi propia ciudad, viendo la ciudad después de 6 meses, que literalmente no había ido a ese lugar. Obviamente había muchísima gente. Se respeta en partes. Obviamente el distanciamiento es difícil de lograrlo cuando hay miles de personas en un mismo parque, te cruzás, no estás 15 minutos al lado de otra persona, pero sí se genera un aglomeramiento de gente en algunos momentos o cruces de avenidas y demás. Era evidente, por lo menos el día sábado que yo estuve ahí. Hay una tendencia, igual me da la sensación, ¿no?, de cierta parte de los argentinos de mostrarse desafiante ante las autoridades, porque después de tantos meses ya pierden credibilidad en las medidas, o realmente están agotados, o vaya a saber qué es lo que sucede. Y hay otras personas que sí, con mucha responsabilidad, intentan cumplir con todas las normas. El tema es que no se desbande y no sea un problema, no sea en vano todo el esfuerzo que se hizo, cínico. Bueno, el ex fallecido ministro de la Corte, Dr. Fay, tenía 2 latiguillos. Uno, que las leyes en Argentina eran un listado de sugerencias, y el segundo, que era un latiguillo más doctrinario, decía que las leyes tienen que ser de fácil cumplimiento, que para que la gente cumpla la ley tienen que ser de fácil cumplimiento y ejemplificadora, o sea, fácil de cumplir por todos y que uno vaya contagiándose por el ejemplo. Durante los 6 meses se fue ablandando, pero recordemos que los primeros 3 meses, cuando todo el mundo hacía un cumplimiento hiper estricto, salíamos a la calle y era The Walking Dead, o sea, estaba vacías. Vos el sábado de la noche prendías la tele y te encontrabas 2 mesas con gente sin distancia, almorzando, y ni que hablar de los políticos reuniéndose sin barbijo, sacándose selfies y todas esas cosas. Entonces vos te quedas mirando y Todos decís, aflojaron entonces. ¿cómo es? Si El esta ejemplo gente, tiene que ir de arriba para si esta abajo. gente que toma decisiones me viene a hablar de que esto es realmente grave y están sin tomar las precauciones, ¿por qué las voy a tomar yo? Hay entonces un descreimiento, ¿no?, Sí, de las por normas. eso pero sí, tiene que ver con lo que pasa en Argentina. No me quiero ir ahora, te quiero contar algo de la ciudad, pero pasa que se viola la norma cuando se toman las tierras, se viola la norma cuando los vecinos no dejan entrar al country a Lázaro. Ahora vamos a Lázaro Báez, discutir que, también ese tema. Giselle, no te me claro, adelantes. no me quiero. Yo te Dale. quería preguntar una cosa. Para Sí. vos, esto de sacar las mesas a la vereda en la ciudad de Buenos Aires, ¿ayuda a que la gente se relaje más, a que salga más y tenga menos cuidados? Mira, yo en esto coincido en que había que hacerlo porque no podés hacer que quiebren todos los restaurantes. Digo, yo creo en la cuarentena inteligente. Me parece que en este caso hubo, es verdad, aglomeraciones. Esperemos que sea solamente como pasó con los runners el primer día, que abren la jaula y salieron todos los monos que estaban contenidos. Es así. Ahora, información del gobierno de la ciudad no va a dar marcha atrás con estas aperturas, básicamente por el tema de la situación económica de los locales, pero además porque lo que consideran es que tienen que preservar, digamos, no solamente el tema de la salud, sino también el tema social de los porteños. De hecho, el gobierno de la que ciudad, tengan- a los bares que no tenían terrazas ni habilitaciones, les cortaron las calles y les pusieron las pintadas de dónde pueden poner las mesas, claro. en el microcentro porteño, en las partes más de los pasajes lo que me de da la sensación Palermo. de lo que cuenta Gise también, ahora me seguís contando, Gise, es un poco esto de ir adaptándose a la nueva normalidad. Lo dijo hoy Fernán Quirós en conferencia de prensa. Esto no se terminó, esto sigue para rato. Obviamente. Entonces, en algún punto, ver cuáles son las condiciones para convivir en esta situación. A ver, contame. ellos por eso dicen esto de garantizar el bienestar sanitario y social de la gente. Y además también lo que dicen es que no lo dicen con esta palabra porque vos viste que es la apología de la moderación, como dice el propio Horacio Rodríguez Larreta que está haciendo, pero dicen que no se puede ser hipócrita. Las reuniones se dan en todos lados y en la provincia de Buenos Aires también, adentro de las casas, se dan reuniones sociales y eso no se puede tener. Entonces, lo que ellos dicen es, preferimos que la gente lo haga al aire libre, que se encuentre con sus amigos al aire libre, con protocolo, con las reglas, que lo hagan en las casas. Bueno, ¿cómo reconocieron igual que hubo una aglomeración? El propio Quirós lo dijo esta mañana, Pero sí. y que no estuvo bueno eso. Pero, y la propia Carla Bisotti, que es del gobierno nacional, Sí. también admitió que es muy difícil volver marcha atrás. Claro, Dijo, el botón bueno. rojo es muy complejo, porque por ahí lo activas, si no te hace caso nadie. Pero Claro, por eso, dicho al entonces- hecho. Hay un largo hay trecho. un largo Entonces, trecho. ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de acá en más? Bueno, van a generar como una campaña, ¿no? Operativos más de prevención. Esto de batallar, digamos, con esto de que hay que usar barbijo y la distancia social. Sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes, si vos te fijás cuando muestran los bares a la noche, no tiene nadie tapaboca.
Es una cuestión de los jóvenes que se sienten Superman, siempre pasa eso. No tienen miedo de enfermarse. Entonces, bueno, pero en su son los que momento menos fue cumplen con la los campaña protocolos. de usar los preservativos. Claro, contra el SIDA. En su momento fue la campaña de usar el cinturón y machacaban, usa el cinturón, usa el cinturón. Por eso digo, por ahí también hay una cuestión de readaptación, un cambio cultural. Que no hay campaña de concientización que funcione con el miedo. Ninguna de las campañas que vos mencionaste, de Claro. la campaña, bueno, Fleco y Male, mamita, la de los 90, las campañas de concientización para el uso del preservativo en plena pandemia del HIV, no eran metiéndote miedo, no eran mostrándote imágenes de gente que se estaba muriendo y todo eso. Te pedían que, o sea, eran Cuidate. concientizadoras desde lo positivo. Sí. Bueno, y te termino de decir lo que van a hacer. Reforzar los controles de la Agencia de Control Gubernamental. Se clausuraron 12 bares o restaurantes hasta ahora. Van a reforzar esos controles para aquellos que no cumplen con los protocolos. Por ejemplo, las mesas. Yo estuve pispeando el fin de semana Yo también. por la Plaza Armenia. Obviamente no me senté en ningún bar ni nada, porque realmente estaba muy lleno. Me da miedo. ¿Sábado o salí viernes? el domingo, ayer. Yo Incluso el sábado que hacía pasé por mucho Palermo frío. y me llamó la atención que está bastante moderado respetaba, todo. sí, Sí, yo vi- no, el bueno, domingo, se bueno, y respetaba. eso que hacía frío, depende, porque vos tenés bares, por ejemplo, que tienen lugar, entonces las mesas están con distancia, y la verdad que ahí vos decís, bueno, estaban ocupadas, había gente haciendo cola para sentarse. Y hay otras que no tienen tanto lugar, y las mesas están más cerca, y lo que me llamaba la atención es que la gente no le importaba que haya alguien al lado, y están comiendo y te tenés que sacar el barbijo, o sea, tenés de todo. Tenés de todo. Hay una Sí. readaptación, voy a dejar acá para mostrarles, hay una readaptación también cultural a las nuevas maniobras que uno tiene que hacer. Porque, por ejemplo, te sentás a tomar un café con alguien, te sacás el barbijo, tomás un poquito de Te lo café y volvés te a lo poner. volvés a poner. Es todo un mecanismo que si de repente te querés relajar, ya lo dejas de hacer. La intención es justamente no relajarse. No relajarse. Como en su momento fue, no dejes de usar el preservativo, si no lo tenés, no tengas relaciones sexuales en algún punto, bueno, ahora es usar el barbijo, mantener la distancia y demás. Claro. Hay un cambio cultural que subyace a que todo va a esto tener que necesario. hay que machacar con el tema. Y la otra, que es muy importante, es profundizar más, hacer más testeos. Porque eso es algo que han hecho los países desarrollados y le ha ido bien. Mañana va a anunciar el gobierno de la ciudad que va a iniciar testeos en todas las casas de viviendas, o sea, en todas las casas donde viven alguien que haya tenido Claro. ya un COVID. O sea, los van a ir y van a ver y van a seguir testeando. O sea, más testeos para poder aislar, no es prohibir no salir, sino aislar al que lo tiene, justamente. Igualmente, yo insisto en algo, creo que hay una cuestión de desconfianza mutua. También la sociedad, después de largos meses, más allá del cambio cultural que se tiene que imponer, realmente siente una desconfianza de que las medidas pueden llegar a tener resultados o no resultados. Entonces, por un lado, las autoridades que no saben si confiar o no en la sociedad, y por el otro lado, la sociedad que ustedes no me van a decir lo que tengo que hacer si después en reuniones políticas no se cuidan en algún punto. Esto también se vio en esta falta de confianza que hay entre la sociedad y la justicia, porque hoy, cuando le dieron la libertad domiciliaria a Báez, no pudo entrar al barrio, Nico. Sí, bueno, es una de las cuestiones que venimos hablando, ¿no? Sobre el respeto por las normas. A mí me puede gustar o no Lázaro Báez, pero hay algo que es básico. Si yo te saco el nombre de Lázaro Báez y te digo que Juan Gómez estuvo 4 años preso con prisión preventiva sin sentencia, ni siquiera de primera instancia, vos me vas a decir, che, pero qué abuso de autoridad. Claro. Te digo Lázaro Báez, que se joda. Y la verdad es que me guste o no me guste Lázaro Báez, la justicia es una y la ley, otra de las sugerencias que daba Fay, que las leyes son sugerencias en la Argentina, dice que la ley es pareja para todos y que nadie puede estar tanto tiempo con prisión preventiva. De hecho, nadie puede estar más de 1 año con prisión preventiva ultra recontra justificada. El asunto es que un grupo de personas impidieron que Lázaro Báez ingrese a su country. Obviamente, ¿cuál es el accionar de siempre? No hubo justicia por las instituciones, vamos a hacer justicia por mano propia. Hay ¿Sí? una reacción social en Pero- contra de la corrupción, ¿no? Claro, De que Vamos a se hacer- que es corrupción. Pero Vamos pasa a hacer con todo, mirá. justicia por mano propia. Bueno, la noticia de último momento es que después de 5 intentos, Lázaro Báez va a pasar la noche en el penal de Devoto, Tremendo. cuando tendría que pasarlo en su casa. Tremendo. Ahora, la pregunta Ahí que voy. yo me hago, la última pregunta que yo me hago es, yo no puedo cargar las tintas en los vecinos que no lo dejaron entrar. ¿Dónde está la policía de Super Bernie?
¿Dónde está la bonaerense? El Servicio Penitenciario Federal llega con el carro, no tiene patrulleros ni tiene poder de policía sobre la gente fuera del penal. ¿Dónde estaba la policía? Es tremendo. Repetimos Repetime, por favor, la información. Después de 5 horas intentando, 5 por intentos, una orden judicial, que Lázaro Báez ingrese a su domicilio, como determina la justicia, no puede. Va a pasar ¿Dónde la noche en el penal de Devoto, por lo cual tranquilamente mañana el abogado puede decir que está privado ilegítimamente de su libertad. Pero fíjate que pasan todos los órdenes y en todas las clases sociales, porque también de la misma manera, vos decís, la gente quiere hacer justicia por mano propia. Y también está la gente, hemos tenido nosotros acá referentes de organizaciones sociales que te dicen, y bueno, pero el Estado no estuvo presente con el plan habitacional. La gente no tiene vivienda social. Entonces, ¿qué? ¿Justificamos la toma de tierras? O sea, todo se justifica, todo se hace por mano propia. Lo que no se hizo, entonces violamos las leyes. Yo no y llego a tomamos fin de mes, tierra, ten es lo cuidado donde mismo. deja la cartera. Pero volvemos a lo mismo, hay un descreimiento total, hay una desconfianza de las medidas, sean por parte del Estado, sean por parte de las medidas económicas que se tomen, sean por parte de la justicia, por parte de la sociedad, que siente en algún punto que hay algo que no es justo. Y también las autoridades, que en algún punto también tienen que dar determinaciones para tratar de contener toda esa situación. Y en el tema de la cuestión sanitaria con la pandemia de coronavirus, se vuelve muy complejo, porque hasta qué punto se pueden seguir otorgando entonces concesiones si se va a desmadrar todo y no hay compromiso por parte de la ciudadanía. Es muy compleja la situación cuando realmente ya todo se pone en la misma bolsa. Entonces no hay confianza por las medidas sanitarias, porque ya llevó mucho tiempo, porque igualmente tuvimos muchos contagiados, igualmente llegamos a más de 10.000 muertos y demás. Entonces no hay confianza en la justicia porque la corrupción en este país no tiene condena y demás. No hay confianza de la sociedad y eso se vuelve muy complejo también para la armonía entre los diferentes sectores. Como decíamos recién, ¿no? En todos los estratos sociales nos cuesta evidentemente a los argentinos también seguir las reglas. En ese sentido hay una cuestión del cancherismo argentino en algún punto. Se confunde orden con autoritarismo, porque vos fíjate que siempre, incluso pasa cuando hay, no sé, tomas en los colegios, y cada vez que se quiere generar orden, los argentinos reaccionamos frente a eso como si eso fuera autoritario. Y la realidad es que son dos cosas distintas. Vos podés poner orden sin ser autoritario. Sí, igual en el país ya hay como si fueran directamente ciudades-estados dentro de las mismas provincias. Lo que ha ocurrido en San Luis directamente ya es como una suerte de Estado libre asociado. En la provincia de Buenos Aires hay serias complicaciones. Podemos hablar de lo que pasó en Tandil, donde el intendente primero es médico, segundo fue un médico que fue elogiado por Néstor Kirchner en reiteradas oportunidades por Néstor Kirchner, y dijo, no, yo no me voy a plegar al retrotraimiento de las fases del resto de la provincia porque considero que en el ente autónomo, o sea, la provincia de Buenos Aires es muy compleja, hay una materia que es derecho público municipal, o sea, mira, es realmente importante y encima ahora tienen problemas con la policía por retraso salarial. Sí. Yo no recuerdo, honestamente, lo charlábamos en producción y es verdad, el único recuerdo que tengo de protestas policiales eran de policías retirados de la bonaerense de la época de Scioli gobernador. Policías en actividad, con los patrulleros haciendo sonar las sirenas, reclamando aumento salarial. La verdad, no lo recuerdo. Y la gente se olvida que no son solamente los enfermeros y los médicos la primera línea del COVID. También lo es la policía. Bueno, múltiples temas en que la Argentina no tiene orden. En el próximo bloque vamos a hablar también del desorden que tenemos a nivel económico y la gran cantidad de sectores, esa maquinaria de la economía que va a tardar mucho en ponerse de pie. Ya venimos. Cuídate.